¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio para votocatólico.org. Ya saben que pueden suscribirse a nuestro newsletter diario, el lazo para que reciban toda la información de primera mano en su correo todos los días. Hoy día vamos a hablar con una persona bastante interesante que yo he conocido hace muy poquito en la misión de observación internacional organizada por el Foro de Madrid aquí en México, que es Paola Olivera. Ella es senadora de Colombia, ella pertenece al Centro Democrático y nos va a contar un poquito cómo funciona la política en Colombia, cómo la maneja ella y sobre todo cómo busca llegar a la santidad a través de la política, que en verdad a mí me parece una visión bastante interesante. Así que bienvenida Paola al portal, de verdad es un gustazo tenerte por acá. No, muchísimas gracias, Vani, a ti y a todas las personas que nos ven a esta hora y de verdad que para mí es un honor y fue un gusto cuando tuve la oportunidad de conocerte y compartir en las elecciones en México. Paola, algo dijiste que de hecho a mí me llamó la atención y que de hecho con eso quiero empezar para que se relacione el título de esta entrevista, ¿no? O sea, cuando hablaste en el foro organizado por Patria Unida, nuestra amiga Lina Galván, ¿no? Ella, Paola, habló específicamente de cómo su propósito es buscar la santidad a través de la política, que es algo muy atípico. O sea, muy poca gente lo ve así porque ven la política como algo sumamente corrupto, ven la política como algo muy sucio, como algo que ya quizás se ha tergiversado de su misión principal. ¿Puedes desarrollar un poquito esa idea? Sí, la idea originalmente no fue mía, sino que alguna vez estaba compartiendo con quien era anuncio en Colombia. Yo iba como senadora a exponerle un poco la visión que tenía de país y él me dijo, tú entiendes que la política es un camino de santidad y de martirio. Le dije, pues no lo tenía tan claro en esas palabras, pero evidentemente para mí como católica practicante siempre ha existido un lazo entre mi actividad política y mi fe, porque siempre la iglesia establece que la forma excelsa de servicio a los demás es la política. Y de hecho, cuando algunas personas entraban como en cierto conflicto, yo siempre les decía, el conflicto no debe existir, primero, porque Dios todo el tiempo nos está hablando de cómo Él quita y pone reyes, de cómo toda la actividad pública tiene que estar enfocada y guiada por las enseñanzas de Dios, por la Biblia. Y a mí me pasaron muchas cosas particulares a lo largo de mi vida. Por ejemplo, mi carrera inicial fue periodismo y el que era mi profesor de publicidad, yo le dije, profe, recomiéndeme un libro de marketing político, el mejor que usted se haya leído. Y me dijo, la Biblia. Yo, ¿la Biblia? Y me dijo, sí, Jesús era un gran activista político y él nos enseñó a hacer política, a armar equipo, a armar células, que teníamos que enviar cartas, que teníamos que hablar a través de parábolas. Entonces yo dije, pues tiene toda la razón, voy a aprender a hacer política leyéndome la Biblia. Y todo ha sido un proceso de conocimiento, de evolución, y siempre llega uno a la misma conclusión, que al final la fe es la guía para el servicio, y ahí se acaban las contradicciones, y ahí tomar decisiones es muy fácil porque se sabe que el principio básico es la búsqueda del bien común. Esa es la obligación en la política, esa es la obligación desde la fe y desde la práctica católica. Y además, obviamente eso lleva a que en muchos momentos se tengan que tomar decisiones muy difíciles, incluso cuando uno hace política en contextos de violencia, donde tiene que enfrentar grandes estructuras criminales, pues uno de los riesgos también es la propia vida, pero esos son sacrificios que se asumen con mucha alegría porque uno sabe que al final ese es un camino de santidad, que es parte como del sacrificio, de la tarea y, y esa visión de la política como ese camino de santidad y de martirio le hace a uno la vida muy fácil porque no lo deja perder del camino, esa es la verdad.
Ahora, yo sé que Colombia está viviendo un momento bastante difícil por el asunto de que, bueno, al menos las noticias que nos llegan del mundo católico son bastante desalentadoras. O sea, que se persigue a ciertas comunidades religiosas, que no se está permitiendo completamente, de hecho, que hagan misión las monjas, en algunos casos, de la Orden de la Madre Teresa, ¿no? Y sobre todo la violencia, ¿no? O sea, como que se está institucionalizando la violencia porque tienen a un guerrillero de presidente. ¿Cómo es ser oposición, digamos, desde el Senado? Porque ustedes son oposición directa, ¿no? Para un gobierno así, ¿no? Lo primero y yo creo que ha sido lo más difícil es que nosotros estamos en un país con una tradición democrática donde por primera vez gana una persona que tiene una concepción totalmente distinta del Estado, que tiene una visión populista, socialista, muy radical de izquierda. Y eso genera una primera dificultad y es, nunca habíamos enfrentado un modelo de este tipo y nunca habíamos enfrentado un gobierno que sintiera tanto desprecio por la regla democrática. Entonces eso genera muchos retos. El primer reto es que para el empresario, para el político, para el ciudadano, es muy difícil entender la manera en que gobierna y en que opera el gobierno. Porque ellos, a pesar de la evidencia del daño que le provocan al país, pues siguen avanzando en reformas y en políticas sumamente dañinas. Y para la ciudadanía es muy complejo entender que alguien quiera gobernar en medio del caos, que en vez de promover la construcción promueva la destrucción, que promueva una serie de antivalores que van contra la tradición y contra lo que ha caracterizado al pueblo colombiano. Entonces, lo primero es la dificultad para entender, analizar y actuar frente a un gobierno que tiene una lógica distinta, que no le importa la división de poderes, que no le importa la constitución, que no le importa la ley, que todos los días busca pelear con alguien y que maneja la política muy desde la afinidad ideológica, que a veces raya incluso en complicidad criminal. Entonces, ese es un primer reto. Un segundo reto es que normalmente este tipo de gobiernos populistas de izquierda desprecian el dato, desprecian la ciencia y la prueba y son muy antitécnicos. Entonces, a la hora de los debates, de los proyectos, una enorme dificultad es uno cómo convence a alguien que todas las decisiones las toma a partir de su radicalismo ideológico, sin pensar en las consecuencias, sin cruzar información, sin cruzar bases de datos. Eso es muy retador. Un gobierno además sumamente corrupto, que tiene cuestionamientos por todo, por la manera en que se eligió. De hecho, hoy la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones están investigando al presidente por posible financiación indebida, violación de topes de campaña, falsedad procesal y falsedad en documento público. Tenemos un problema adicional y usted lo mencionaba muy bien ahora y es el deterioro de la seguridad, el aumento del control territorial por parte de las estructuras criminales. Y esto tiene varias explicaciones. Una primera explicación es que después de la campaña se conoció por declaraciones del hermano de Gustavo Petro que 1 millón de votos que aparecieron en la elección se negociaron en las cárceles con parte de estas estructuras criminales. Es decir, la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, la estructura de narcotráfico conocida como la Oficina, estas organizaciones hicieron parte activa de la elección del presidente y cuando él llega al poder empieza a promover una política de seguridad que se llama seguridad humana y otra que se llama paz total, y la paz total es la negociación con todas las estructuras criminales. Entonces, como tiene abiertos procesos de diálogo y de negociación, estableció lo que él denominó un cese bilateral, que no es nada distinto a que paralizó la fuerza pública. La fuerza pública hoy no puede operar contra la mayoría de estas estructuras criminales y eso ha permitido, según la Defensoría del Pueblo y según la información del propio Ministerio de Defensa, una expansión
del control territorial por parte del crimen. Entonces es muy complejo. Pero bueno, no se derrota al que no se rinde. Finalmente uno aquí sabe que esto va a tener un costo muy alto para el país, para nosotros, pero uno tiene que seguir luchando en la dirección correcta con el reto de desenmascarar todo esto terrible que ellos vienen haciendo por un lado y por otro lado, entendiendo que los ciudadanos también necesitan que les demos esperanza con soluciones claras a los problemas que tienen. Entonces, todo el tiempo vamos como trabajando en esa doble dirección, haciendo una oposición muy propositiva, muy constructiva, muy argumentada y tratando también de ofrecer alternativas a lo que presenta el gobierno para que el ciudadano no pierda la esperanza y no pierda como la fe en que vamos a salir de esto. Esto va a pasar también y de aquí tiene que salir el país transformado y fortalecido. Más bien ahora que ya tienen que construir, digamos, esta suerte de oposición, cuéntanos un poco para que sepan, porque quizás como cada país tiene una concepción distinta de lo que es la oposición o de lo que es la derecha o lo que es X, su partido se llama Centro Democrático. Cuéntanos un poco cuál es la filosofía política detrás del partido. Cuéntanos un poquito de qué, o sea, cuáles son, digamos, los principios del partido, porque yo me imagino que a pesar de llamarse Centro Democrático, la izquierda les dice ultraderecha, ultra mega hiper derecha, fascista, bla, bla, bla. Entonces, sí. porque es un clásico de Disney, ¿no? Entonces, siempre lo hacen, son de manual, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál es realmente la filosofía detrás del Centro Democrático, para que tengan una idea. Y obviamente también cómo trabajaron con el presidente Álvaro Uribe, que es, digamos, quien ha puesto las bases de lo que hasta ahora está cosechando en Buenos Frutos Colombia. Sí, es buenísima tu pregunta porque yo creo que es una dificultad que tenemos casi todos los partidos que pensamos distinto a la izquierda populista, y es que siempre lo fácil es etiquetar, entonces son extrema derecha, se acabó la discusión. Y vuelven a los partidos una caricatura frente a lo que en realidad son. Nuestro partido, como bien decías, es el Centro Democrático, está liderado por el expresidente Álvaro Uribe y es un partido además que tiene un cuerpo de doctrina muy robusto que se ha ido configurando a partir de la actividad política del expresidente Uribe en los últimos 40 años. De hecho, cuando empezamos el partido yo era la directora de doctrina. ¿Cuál es la base del Centro Democrático? La primera es, nosotros creemos en un modelo de Estado comunitario. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no creemos en el modelo estatista que defienden algunos sectores de izquierda radical, donde el Estado tiene que meterse en todo, intervenir en todo, donde el Estado es un leviatán gigante, pero malísimo, que le mete la mano en toda la vida del ciudadano, que todo lo quiere colectivizar. Nosotros no creemos en ese modelo. Nosotros no creemos tampoco en el que dice que el Estado debe desaparecer. Nosotros creemos que en un punto medio, un Estado pequeñito, un Estado que funcione más. Si fuera un partido de fútbol, las empresas, los ciudadanos son los jugadores y el Estado es simplemente un árbitro, o sea, es el que dice estas son las reglas de juego, hago respetar las reglas de juego, pero él ni juega, ni mete goles, él simplemente está ahí como un agente imparcial para que las reglas se cumplan. Nosotros creemos que ese es el papel del Estado, que es un Estado que si bien tiene la obligación de promover y propender por el desarrollo, pues él no es el gran jugador, es el sector privado, es la academia, son los ciudadanos los grandes jugadores, los protagonistas. Y esta concepción de Estado nuestra tiene 5 pilares que para nosotros son fundamentales. Un primer pilar es la seguridad. Nosotros creemos que es un cuento cuando le dicen a uno que la seguridad es de derecha, ultraderecha, de no sé qué. La seguridad es un derecho humano y un bien público. Sin seguridad no existen los demás derechos, porque la seguridad es la que le permite al ciudadano ir tranquilo a trabajar sin tener miedo que lo van a asaltar en la esquina, que le van a robar el celular. Es lo que le permite
al empresario a abrir su negocio sin estar esperando que lleguen a extorsionarlo, como dicen en Colombia, a cobrarle una vacuna a las estructuras criminales. La seguridad es la que permite el desarrollo de la vida en sociedad. Entonces, para nosotros, la seguridad es un derecho humano, es un bien público que el Estado tiene la obligación de garantizar. El segundo pilar nuestro es la confianza inversionista. Nosotros defendemos a capa y espada la libertad de mercado, la libertad de empresa, la inversión privada nacional, extranjera, grande, chiquita, porque a veces a la gente también le meten una idea que el empresario es el enemigo, que las grandes empresas multinacionales hay que arrasar con ellas. Nosotros creemos una cosa totalmente distinta. Y es que hay que proteger la inversión de todos, del pequeñito que abre una papelería, que abre una peluquería en su barrio, hasta la gran empresa nacional o internacional que genera empleo y que genera beneficios para la comunidad. Para nosotros, la única fuente real de riqueza, de crecimiento económico, son los empresarios. Es la fuente legal y legítima. Obviamente entendiendo que el empresario tiene una obligación y es que su función es legítima en la medida en que tiene responsabilidad social. ¿Y eso en qué se traduce? Que le paga lo justo a los trabajadores, que no hace trampas con los contratos y le paga lo que le tiene que pagar al Estado, que tiene cuidado en la preservación del medio ambiente, que entiende que hay que conservar produciendo y producir conservando, que sabe que solo funciona bien el mercado, pues si él como empresario tiene una relación armónica con inversionistas, trabajadores, proveedores, con la comunidad. Entonces nosotros defendemos ese modelo, seguridad democrática, confianza inversionista. La tercera clave para nosotros, la cohesión social. Ninguna democracia es sostenible si hay altísimos índices de pobreza y de inequidad. Ojo, no estoy diciendo igualdad, estoy diciendo equidad, y es un concepto basado en la justicia, y es a la gente según su ser y su hacer. Según su ser y su hacer. Y en eso, nosotros que defendemos, primero, el tema de educación. Tiene que haber una educación de calidad, pertinente, no para adoctrinar muchachos, no, para enseñarles a pensar, para generar pasión por el conocimiento, para que se hagan las preguntas correctas. Nosotros defendemos que tenemos que garantizar unos mínimos. Es inconcebible que con los avances que tenemos hoy todavía en nuestros países exista gente con hambre. Eso es inconcebible. No, nosotros... La biodiversidad, tipo, la cantidad de recursos naturales que tiene Colombia. Es el colmo o sea, es el colmo que en Perú haya gente desnutrida, sí, teniendo superfoods como quinoa, oca, ¿no? O sea, es el colmo, la verdad que, y lo que acabas de decir es una idea que no quiero dejar pasar. O sea, cuando hablábamos de la Fundación Patria Unida y tal, acá en México, para los que no saben, Patria Unida es una fundación que se dedica a formar líderes, pero Paola dijo algo muy importante, está muy bueno formar líderes, pero hay que formar también ciudadanos que sepan votar, porque si no nos quedamos con líderes maravillosos y ciudadanos que votan pésimo, ¿no? Que siguen votando regímenes populistas o personas como Petro, pues que dicen que el pobre cuando deja de ser pobre se vuelve de derecha, ¿no? Es pobre, porque no puede volverse de derecha, qué malo es ser de derecha, ¿no? Entonces, eso termina siendo una ciudadanía que, y dijiste algo bien importante ese día, ¿no? Que cuando las cosas se hacen bien se vuelven paisaje, ¿no? Que te acostumbras tanto a que todo funcione bien, que se vuelve paisaje, que la gente no se da cuenta que efectivamente se están haciendo una serie de cosas para llevar a esa armonía, ¿no? Y cuando alguien lo rompe, ahí recién se dan cuenta y la típica, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que se puede hacer en estos años? ¿Cuánto tiempo? Porque acabas de ser electo hace año, 2 años. En Colombia son 4 años. El periodo él termina con ayuda de Dios el 7 de agosto de 2026. Nos faltan 26 meses para que acabe. No, con ayuda de Dios está perfecto, porque digamos
la costumbre maravillosa de esta gente es perpetrarse en Es el poder de quedarse. una manera u otra. Entonces, si las cosas salen muy bien, yo me imagino que sí van a terminar en el 26. Bueno, ustedes caminan con nosotros, pero también somos nosotros cada 4 años y el 26, si Dios quiere, también termina Dina, ¿no? Pero sí, sí, bueno. Pero, ¿cómo vamos a hacer para formar, o sea, cuáles son las ideas para formar a una ciudadanía consciente, ¿no? Una ciudadanía Sí, que ya diga, a ver, ponte una mano al pecho y dime si este gobierno realmente fue bueno y qué cambio queremos. Y sí. porque también, y nos pasó cuando fuimos al Foro de Madrid-Bogotá, que nos tiraron piedras al té y nos reventaron todo y decía que la ultraderecha y esto que el otro, y sin ir muy lejos, ¿no? O sea, yo llegué a Colombia con mi promoción del programa de jóvenes líderes de censo y me acuerdo que me empezaron a decir que éramos agentes de la ultraderecha internacional, ¿no? Porque creen que todos son como la internacional socialista, ¿no? Que nos manejamos internacionalmente y que somos un grupo de conspiración del mal, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que estas juventudes idiotizadas, porque es la verdad, estas juventudes idiotizadas, vayan a seguir estigmatizando a la oposición como si fuera el cuco malévolo, ¿no? Y de repente nos bombardean un poco la tarea de recuperar la democracia y el buen funcionamiento de la política en Colombia, ¿no? Sí, yo creo hay varias cosas. Yo te decía, nosotros tenemos este cuerpo de doctrina, nosotros defendemos la cohesión social, el Estado austero y descentralizado y el diálogo popular. Son 5 pilares. ¿Por qué te hago énfasis en estos últimos? Primero, porque yo creo que el gran problema que tenemos quienes estamos de este lado de la historia, que es el lado correcto, es uno que nos volvimos vergonzantes de nuestras ideas. Es decir, la izquierda populista fue muy hábil y cada que nosotros controvertíamos lo que ellos decían, estás polarizando y muchas veces optamos de manera cobarde por callar, por no dar el debate, por no dar la pelea de las ideas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener coraje para defender las cosas en las que creemos y dar el debate. El segundo tema que yo creo que es importante y urgente es necesitamos más diálogo popular. Hay que hablar con la gente, hay que hablar con las comunidades, hay que hablar con los jóvenes. Esto requiere, a nosotros nos decía el presidente Uribe, la política es 80% comunicación. Y en eso, y yo creo en eso, porque lo que tú contabas es una convicción profunda. Uno ve que a veces hay organizaciones, un montón de gente que gasta muchos recursos formando líderes para que lleguen a los gobiernos, pero finalmente si no formamos ciudadanos, pues ellos van a seguir votando por los mismos corruptos, locos, populistas de siempre. Entonces, aquí tiene que ser, finalmente el líder tiene que proyectar su ser y su hacer en sus seguidores. Es decir, gobernar es educar, liderar es educar. Nosotros necesitamos líderes que hablen con la gente, que formen la gente. Y otro tema importante es que hay unos mínimos necesarios que hay que inocular en el corazón del ciudadano. Uno siempre encuentra una dificultad y es que a veces los países empiezan en unos movimientos pendulares, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, porque el ciudadano como que se hastía, como que no encuentra salida. En este momento en Colombia estamos tratando de abrir un gran diálogo nacional porque nosotros lo que decimos es sentémonos y logremos unos acuerdos de unos mínimos que no son negociables. Por ejemplo, el tema que no es negociable, el respeto a la democracia y a las libertades. Eso no debería ser negociable. En todos los países debería ser una norma. Respetar la división de poderes, respetar la constitución, respetar la ley. Otra cosa que no es negociable, la defensa de la libertad de mercado y la empresa privada. Si se ha demostrado que eso es lo único que genera riqueza, pues no deberíamos tener duda en que lo que hay que defender es, venga, defendamos la inversión, la libertad de mercado y la empresa privada, que es la que genera riqueza, empresa con responsabilidad social y tal, pero eso hay que defenderlo.
Debería ser inamovible la defensa de la dignidad humana, por ejemplo. Defender, nosotros, por ejemplo, no entendemos cómo gobiernos que dicen que son la potencia mundial de la vida son promotores del aborto. Son cosas muy extrañas. Que dicen que les angustia la vida, pero negocian con el terrorismo, con el narcotráfico y los dejan pasar y los dejan hacer y los dejan crecer. Eso es una contradicción. Entonces, yo creo que aquí hay unos mínimos que hay que poner en el centro de la conversación, sobre todo que hay que inocular en el corazón de la gente, porque al final los políticos pasamos, pero la gente es la que queda, y cuando el ciudadano se convence de unas ideas, pues va a votar bien, va a votar por esas ideas, va a defender esas ideas. No lo van a cautivar con cuentos los populistas. Y una última cosa que yo creo que es urgente es aprender a darle relato al dato. La izquierda es muy buena para no usar datos, sino para crear un relato. Heidi, la niña de la pradera, unos discursos muy bonitos que todo el mundo compra, así sea mentira. Nosotros, en cambio, tenemos el dato, tenemos verdades, pero no la hacemos atractivo el relato. Entonces yo creo que tenemos que mejorar nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad para que estas ideas, que son buenas ideas, que ayudan a los países a avanzar, pues se vuelvan sexys para el ciudadano, que las entienda, que las pueda interiorizar. Y en Colombia está pasando una cosa que yo creo que nos da mucha esperanza con los jóvenes. En el último año y medio, en un estudio que hace una de las universidades acá, 10% más de los jóvenes que antes se autodefinían de derecha, hoy se autodefinen de derecha. O sea, los jóvenes están empezando a comprar unas ideas, unos relatos, y yo digo, no hay mal que por bien no venga, el tiempo de Dios es perfecto. A lo mejor aquí tenía que llegar un Petro, para que esos que tenían su cuentico con la izquierda se dieran cuenta cómo funciona en realidad y se les acabara la dicha, porque yo creo que hoy están viendo que ese no es el camino, que eso no ayuda a progresar las naciones. Entonces, al final los tiempos de Dios son perfectos, y yo creo que algo como de esto no nos íbamos a librar, esto tenía que pasar. Lo importante es que como país aprendamos la lección. Yo me vine muy angustiada de México. Me vine angustiada porque siento que es un país que está normalizando la violencia. A nosotros nos hablaban de unos 11 estados cooptados por el narco, un crecimiento abismal del tema de subsidios, que eso no ayuda a superar la pobreza, eso lo único que hace es volver al ciudadano mendigo del Estado. Y además... Y sí. ahora, justo hace 2, 3 días, creo, o sea, para esto, para que ustedes sepan, a Paula y a mí y a todo el grupo nos dieron una clase de cómo iba la economía, la violencia, las muertes, el populismo y un montón de cosas, ¿no? Pero dentro de lo que, dentro de lo que vimos, justamente que nos habían explicado, ¿no? Que Andrés Manuel primero había eh, ahorrado, ¿no? Después había aumentado los programas sociales y ahora, hacia el final, se estaba endeudando. Hace 2 días salió la noticia de que han adelantado el pago de 800, no sé cuántitos mil, un montón de dinero, ¿no? Para la deuda externa, cosa que van a tener otra vez crédito en México como gobierno. Y eso un montón de gente dirá, pero qué bueno, van a poder hacer un montón de cosas. Y es como, no, no es nada bueno, porque le vas a dar un gobierno de izquierda súper hiperpopulista como Morena, ¿no? Una cantidad de crédito para que sigan regalando plata como si no hubiera un mañana, y al final los más perjudicados van a ser los que contribuyen en México. El Claro, peso ya se devaluó, creo que 2 pesos, o sea, a nivel internacional. Y claro, o sea, un montón de gente dice, pero son solo 2 pesos, no pasa nada. Pero cuando se vuelvan 10, cuando se vuelvan 1000, ahí los quiero ver, porque la hiperinflación no perdona a nadie. Sí, que ahí hay un tema bien importante, y yo creo que ese es un debate que hay que abrir serio sobre el tema de las finanzas públicas. Es que a veces el ciudadano como que no
no tiene claridad que esa plata pública es plata que le sacaron del bolsillo, porque esa plata no llueve del cielo, esa plata es plata que usted trabajó y que a través de los impuestos le entregó al Estado para que administrara. Y administrar bien administrado, pues primero con transparencia, con eficacia y eficiencia, pero además, ¿para qué la plata? Porque si la plata es para entregarla simplemente en subsidios, para mantener al ciudadano atado a un partido o a un gobierno como mendigo, pues eso a nadie le sirve. Pero si la plata es, por ejemplo, para temas eficientes de comunicación, para infraestructura, para que la economía crezca, pues eso es diferente. Pero yo creo que el riesgo de los gobiernos de izquierda populista es que no son muy responsables en el manejo económico y el pan de hoy termina siendo hambre de mañana, porque terminan dejando a los países endeudados, terminan espantando la inversión y pasa lo que ha pasado en muchas naciones. A nadie, yo creo que nadie olvida cómo fue de próspera en un momento Venezuela o cómo fue de próspera en algún momento Argentina. Y cuando usted se dedica a este populismo de izquierda a repartir y repartir subsidios, llega un momento donde lo único que le queda para repartir es miseria. Y eso es lo que hemos visto en estas naciones. Pues, no espera que el ciudadano empiece a entender también un poquito, aunque sabemos que es complejo, cómo la economía termina incidiendo de manera muy grave el manejo económico en la vida cotidiana de la gente. Justo ahora se nos vienen las elecciones en Estados Unidos y creo que todavía, no sé por qué, o sea, después de 2 periodos, después de un periodo catastrófico, por cierto, de Biden, porque ha sido catastrófico, la gente todavía no termina de entender, ¿no? ¿Por qué es nocivo que haya un gobierno de izquierda populista como el de Biden también? Que también normaliza la violencia, que tampoco asegura las fronteras, que, o sea, hay gente que simplemente cree que la frontera es discriminación y así no es, ¿no? O sea, cuando dicen no quieres, hay que cerrar la frontera, no es necesariamente solo por discriminación. Nosotros en Catholic Vote hicimos una campaña que se llama Protect the Vulnerable, protege a los vulnerables, porque la gente en la frontera termina siendo muy, muy vulnerable cuando entra de ilegal. Ahí es donde captan mujeres para llevarlas a la prostitución ilegal, ahí es donde esclavizan mujeres para llevarlas a la industria pornográfica, ahí es donde suelen agarrar niños para hacer trata de personas, ¿no? Y ya sabemos cómo funciona eso, si has visto la película Sofía y Pan. Entonces ya sabemos cómo es el asunto de la trata. Y yo me imagino que, digamos, lo que queremos nosotros ahora es, a través del voto católico, entender por qué el catolicismo no se puede divorciar del voto, ¿no? O sea, una persona no puede votar por Biden siendo católica porque él está a favor del aborto. Una persona no puede votar por Biden porque está vulnerando a los más vulnerables en la frontera, ¿no? Y porque puede más adelante, o sea, lo que va a seguir, si es que Biden continúa, lo que va a seguir es eso, repartir miseria, porque está poniendo impuestos hasta las estufas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de que un modelo que funciona, como en su momento fue Venezuela, como es Colombia, que funciona muy bien, pero que ahorita está justo en un gobierno populista, ¿no? Como lo fue Argentina en su momento, caiga ya en lo que de plano es marxismo, como lo ha denunciado una de las congresistas allá, que es cubano-estadounidense, ¿no? O sea, ¿cómo le puede hacer daño? Porque mucho hispano vive en Estados Unidos. Somos la minoría más grande en el país, ¿no? Entonces, sí, para todos los colombianos que quizás están allá, ¿no? Que quizás están en Estados Unidos a punto de votar por Biden porque se sienten más latinex, ¿no? que otra cosa. Entonces, ¿qué les podrías decir a ellos para que tengan esta coherencia con su voto católico? Sí, varias cosas. La primera, ahora que mencionaste el tema migratorio, nosotros tenemos una crisis enorme en el Darién y yo creo que aquí hay que separar varias cosas. Nadie es antimigrante, los migrantes enriquecen las naciones, los migrantes traen un know-how, mil cosas.
Lo que defendemos todos es una migración ordenada, saber quién entra a nuestros países, hacer qué, eso es todo. O sea, aquí sería extraño que alguien dijera, no, es que ellos son antimigrantes, cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos es un país básicamente de migrantes y muchos de esos migrantes son latinos y pertenecen a nuestros países y nosotros sabemos lo que puede ayudar a enriquecer la migración. ¿Cuál es el problema? Cuando detrás de la migración hay una apuesta política para infiltrar y deteriorar las sociedades, cuando no hay una migración ordenada y no se sabe quién es quién y terminan entrando terroristas y termina entrando gente que no debería estar en el país de uno. El problema también es lo que señalabas, cuando uno va, por ejemplo, yo estuve en la zona del Darién, cuando se dio la crisis migratoria en Necoclí, en toda esta zona, y encontramos que era una estructura criminal, el Clan del Golfo, el que se encargaba de toda esta ruta con todo lo que usted decía que es correcto. Ahí hay trata de personas, ahí hay secuestros, hay homicidios, hay maltrato de menores, ahí pasan mil cosas. Entonces, yo creo que uno tiene que ver esto con el suficiente rigor para enterarse de una cosa es el migrante y otra cosa es lo que puede haber detrás de estos procesos migratorios en manos de estructuras criminales. Y nosotros lo hemos vivido y padecido en Colombia. Entonces, no quería dejar pasar ese tema que yo creo que es muy delicado. Y la otra cosa es, miren, uno a los católicos les pide coherencia, coherencia, porque finalmente a uno le llama la atención que un católico pueda votar, por ejemplo, por quienes promueven el aborto. A uno le impacta que un católico vote por quienes defienden pactar con estructuras criminales, por quienes acaban con la economía y por quienes no promueven la solidaridad, el orden, unos principios que están como muy al interior de nuestras sociedades, porque por quienes quieren destruir, por ejemplo, la familia en casi todas nuestras sociedades y nuestras constituciones se considera el núcleo de la sociedad. Entonces, yo lo único que le digo a quienes son católicos es seamos coherentes, porque usted puede ir mucho a misa, puede hacerse todas las nochecitas su rosario, pero eso de nada sirve cuando su actuación cotidiana va en contravía de lo que usted dice, las cosas en las que usted dice creer o las cosas que dicen defender. Y de hecho no solo pasa con los cristianos, pasa no solo con los católicos, pasa con los cristianos. Yo quisiera contar una anécdota y es que ayer yo estaba en un evento porque a un señor lo había nombrado gerente de una empresa muy chévere de transporte acá en la ciudad. Y cuando estaba allí, él me dijo, doctora, es que yo llevo no sé cuántos, llevaba 36 años, creo que me dijo, en una iglesia cristiana, pero me tocó cambiarme de iglesia porque mis pastores invitaron a votar por Petro. Yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, sí, porque eso no es coherente, porque la agenda de Petro va en contravía de unos principios que nosotros defendemos. Entonces, cuando mi esposa y yo vimos que los pastores estaban promoviendo esto, pues dijimos, estamos en el lugar equivocado, tenemos que irnos de acá. Y me pareció muy lindo y me llamó la atención porque yo dije, en el fondo eso es coherencia, eso es coherencia. Uno no puede estar en un lugar que promueve unas cosas pero invita a hacer otras. No, eso no tiene razón de ser y no tiene coherencia. Entonces yo ¿a qué invitaría a los católicos? Antes de votar, recuerden que defendemos nosotros desde la iglesia el bien común. A ver, esa persona por la que yo voto sí lucha por el bien común. Nosotros desde la iglesia defendemos el manejo responsable y transparente de los recursos, porque es que robar atenta contra los mandamientos. Entonces, a ver, esta persona
¿Tiene o no tiene escándalos de corrupción? ¿Esta persona ha manejado de manera transparente los recursos? Nosotros desde la iglesia defendemos la vida desde la concepción hasta el último minuto. A ver, esta persona por la que yo voy a votar promueve el aborto, promueve la eutanasia o es una persona pro vida. O sea, hay muchas preguntas. De hecho, nosotros podríamos hacer un checklist porque los católicos tenemos unos principios de vida que son muy claros, que son bíblicos, que están allí y uno debería votar con ese checklist. A ver, de hecho acá en Colombia pasa una cosa súper bonita y es que, por ejemplo, las organizaciones pro vida, cuando hay elecciones, nos invitan a todos los políticos a ver quiénes firmamos unos compromisos con la agenda pro vida. Y eso también le da guía a esas organizaciones de por quiénes pueden votar sus militantes, las personas que forman parte de la organización. Yo creo que tú que tienes este canal tan importante en Voto Católico, pues deberíamos generar un checklist. Yo creo que valdría la pena de, a ver, si tú eres católico, hay unos principios por los que deberías preguntarte antes de votar. Dios promovía, ¿qué? Bien común, libertad, respeto a la vida, respeto a la dignidad humana. Tus candidatos apoyan eso, defienden eso. Un tema que cada vez es más delicado, que es el tema de la libertad religiosa. Eso incluso en muchos países se ha perdido. Nosotros acá también se han metido a iglesias, se han tomado iglesias, se tomaron la nunciatura hace poquito. Eso pasa y eso debería ser también algo para nosotros que merece total defensa, tener derecho a promulgar nuestra fe. No, y perdón, o sea, Biden ha sido una de las personas que ha sido, digamos, tendencia nacional en Estados Unidos justamente por el hecho de haber utilizado al FBI para poder perseguir a los católicos que van a misa tradicional en latín, porque dicen que son ultraderechistas, que son un peligro para la sociedad. O sea, han pasado, o sea, una persona que va a escuchar misa en latín, o sea, una serie de mujeres con velo y falda, son más peligrosas que los migrantes que van a matar gente, ¿no? Que los que están trayendo fentanilo a Estados Unidos, que los que están traficando con menores de edad. No, el católico tradicionalista que escucha misa en latín, él es más peligroso, a él chequéalo. Por eso yo digo que cada vez que yo estoy en Estados Unidos, mi agente del FBI ya debe saberse el rosario completo, porque honestamente yo me lo imagino, ¿no? Porque calculo que si una persona para esta gente es peligrosa por profesar su fe, ¿por qué no les parece peligroso que las universidades estén tomadas por estudiantes pro-Palestina? ¿No? O sea, que abiertamente están apoyando terroristas, ¿no? O sea, ahí sí todo bien, ahí sí no pasa nada. Pero el católico tradicional, no, ese no puede ir a misa tradicional y esos son extremistas de ultraderecha, fascistoide, bla, 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 bla. O sea, y Petro igual. Yo me acuerdo que vinieron unas madres de la congregación de la Madre Teresa y justamente ellas decían, no, ahora ya no podemos hacer misión en Colombia, no es lo mismo, nos persigue el gobierno, y yo estoy como, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Vamos a llegar hasta el punto de Cuba, de Nicaragua, en el que no se puede ser católico literalmente, o como China, que tienes que adaptar la Biblia, porque si no el régimen que te pone el pare. O sea, la verdad que es muy doloroso, y como bien dices, ¿no? Y es algo que yo en realidad vengo diciendo hace mucho tiempo. Tenemos que hacer un cuadrito, ¿no? Una lista de no negociables, que tú digas, a ver, yo soy católico y estos son mis no negociables. Me acuerdo que lo dije para la elección argentina. Estos son mis no negociables. Massa se decía católico, por ejemplo, pero ¿qué es lo que profesaba? ¿No? Ahí viene la diferencia. Milei no es una persona católica, pero aunque sea, me garantizaba 3 de mis 7 no negociables. Mientras que Massa decía que era católico, que tenía familia, que era X, Y, Z, y que estaba con el Papa. Yo estoy con el Papa, ¿por qué él usó eso? Yo estoy con el Papa. ¿Y qué pasó con Massa? Massa era pro-aborto. Massa era parte del régimen de los que más había robado en Argentina, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ahí, más que por lo que dicen, porque claro, Biden dice yo soy católico y se hace la señal de la cruz en un evento pro aborto y lo terminaron excomulgando.
¿no? Entonces, yo creo que más que lo que dice el político es lo que hace, es lo que hace, es el ser y hacer, como bien has dicho, ¿no? O sea, es lo que dice, es lo que hace y es como realmente está enfocando su política, qué es lo que quiere, quiénes son los que están detrás de ellos, ¿no? Y evaluar, ¿no? Yo creo que para las elecciones de Perú en el 26, de Colombia en el 26 y las que vienen ahorita en Estados Unidos, hay que hacer una lista de quiénes son realmente los candidatos que están dispuestos a seguir la línea de los no negociables en el catolicismo, ¿no? Que finalmente es la vida que realmente importa, porque la vida de acá se acaba y todo, que en realidad la que más importa es la vida que viene después, donde más van a pagar. Sí, y ahí hay una cosa muy importante que decías y es, ah, perdón, lamentablemente muchas veces en las opciones de candidatos no tenemos quien cumpla 100% el checklist, pero quién lo cumple más. Y la otra cosa que es muy importante, obras son amores y no buenas razones. Yo creo que el político debe ser juzgado por los hechos, por cómo vota, por lo que hace, porque en campaña los políticos son capaces de cualquier cosa. Y en ese, y en ese sentido yo creo que hay maneras de evaluar la vida pública de los políticos para saber más o menos en qué tónica están, para ver si se han logrado promover el desarrollo integral del hombre, el desarrollo solidario de la humanidad, si de verdad tienen un comportamiento ético, que eso es muy importante, si buscan un desarrollo humanizador. Uno tiene que preguntarse, a ver, en estos falsos dilemas que nos plantean, donde una cosa es el interés individual y el interés colectivo, el verdadero católico que lucha por el bien común entiende que no hay ninguna oposición entre el bien particular y el bien común. Entiende que son complementarios, entiende que cuando la gente puede desarrollarse plenamente orientado al bien común, pues el bien común del particular termina reflejándose en el bien del colectivo. Entonces ahí no hay ninguna, no hay como ninguna posibilidad de falla o de dilema. El bien común que busca un orden estable, busca un orden justo, busca que haya desarrollo social. Eso es como muy fácil y de hecho yo siempre le pido cuando dicto clase a mis alumnos, existen unas bienaventuranzas de un cardenal vietnamita, él sacó las bienaventuranzas del político y es súper lindo porque en esas bienaventuranzas dice que, por ejemplo, un buen político tiene que tener consideración y conciencia del papel que cumple en la sociedad, tiene que reflejar credibilidad, tiene que trabajar por el bien común y no por su propio interés, tiene que ser fielmente coherente. Y eso debe distinguir a un buen político, debe trabajar por la unidad, debe propender porque haya cambio, debe saber escuchar, no puede tener miedo, no puede tener miedo. Y yo digo, si alguien tiene esa filosofía, el político va a cumplir, va a cumplir. Si él sabe la responsabilidad que tiene y sabe que el bien común es el fin último de su labor, que él tiene que trabajar por el bienestar de toda la comunidad, ahí no hay pierde, es que no tendría por qué haberlo. Y por eso qué bueno que existieran esas listas de chequeo en todas las elecciones para católicos, a ver si así empezamos a ser un poquito más coherentes, no solo los líderes que deberíamos responder. Y yo ahí te cuento una anécdota, yo siempre tengo rosaritos en mi mano y una también. Y una vez estaba en Chile y un congresista me dijo, oiga, ¿usted por qué si está en un país laico es a toda hora pues con esos rosarios? Y yo le dije, no, claro que sí. Primero, porque mi país es laico, pero no es ni anticatólico, ni es un país anticristiano, es laico. Dos, porque yo no quiero engañar a mis electores. Yo quiero que el que vota por mí sepa que yo soy católica, yo no le quiero mentir. Y si soy católica, tengo que tener un comportamiento en política que él conmigo sabía que se atiene. Entonces,
yo creo que se trata también de eso, así como yo decía ahora, hay que tener valor. La política exige tener valor, no solo para enfrentar el crimen, no, valor para defender posturas, valor para ser coherente entre lo que uno piensa, lo que dice y sus acciones, cómo vota uno mismo los proyectos en el Congreso. Esa es la realidad. Y además, así como tenemos valor para defender las ideas, tenemos que tener valor para defender nuestra fe. O sea, porque ahora una de las maneras justamente de matar la coherencia, empezar a ganar la batalla cultural para la izquierda socialista, ha sido justamente eso, tratar de atacar la fe católica, ¿no? Que es el cimiento de la mayoría de nuestros países. Incluso de Estados Unidos, porque casi todo el sur era parte del Imperio Católico. Y sabes, por ejemplo, que cómo ve, pues, o será porque uno se entusiasma mucho con las pequeñas victorias, pero viendo lo que pasó en el G7 con Giorgia Meloni, que invita al Papa y que logra que dentro del comunicado final no se diga que el aborto es un derecho, porque eso no es un derecho. Y correcto. Yo creo que esas son unas... de Trudeau, de Macron, de todos ellos. Sí, yo creo que esas victorias de Meloni nos muestran que se puede ser valiente, que se puede ser coherente, que se pueden defender las ideas. Y yo, la verdad es que yo estuve muy emocionada viendo que lo logró. ¿Y por qué lo logra? Porque es valiente, porque es coherente, porque no negocia los principios. Una de las cosas que yo siempre trato de decir es, si puedes lograr eso delante de Macron, que ha hecho del aborto un derecho constitucional, delante de Trudeau, que literalmente aprueba eutanasias para personas con autismo, ¿no? Para personas con autismo que simplemente se sienten deprimidas por su vida porque no son aceptadas en la sociedad, ¿no? Y se les permite la eutanasia porque, bueno, tú ya estás grande, te puedes morir por eso, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, si ella ha logrado esto, que el G7 no haya permitido que se ponga ahí, y muy inteligentemente ha llevado al Papa ahí, porque sabe que el Papa podrá tener 80.000 cosas, pero el Papa está en contra del aborto, pero así a carta cabal. Entonces, eso es hacer política consecuente, justamente utilizando la estrategia, utilizando, digamos, la inteligencia política que es necesario para poder hacer esta batalla cultural. Paola, se nos ha acabado el tiempo, te agradezco mucho que hayas estado este rato con nosotros, espero que regreses porque honestamente creo que ya para las elecciones que vengan vamos a tener que hablar y también en algún momento sí me gustaría profundizar en tu expertise que viene a ser la parte de seguridad, porque ahorita lo que se está viviendo tanto en Colombia como en Estados Unidos es de terror, ¿no? Entonces creo que sí podríamos hablar un poco más de eso y también en México, porque también lo sabes bastante y has asesorado, te dieron en su momento. Entonces, nada, te agradezco mucho, que Dios te bendiga y ya sabes que Voto Católico es siempre tu casa. Muchas gracias, un abrazo.